Hola, humano. Bienvenido a un vídeo de Marginal Media dedicado a los más jóvenes y a todos aquellos interesados en la historia de la animación. Esta es la historia de alguien obsesionado por recuperar una memoria de su infancia, una animación, y cómo la búsqueda de esa animación supuso durante 5 años una de las búsquedas colectivas más extensas que ha habido en la historia del Internet. Esta es la historia de la búsqueda de Clockman, la animación perdida de Nickelodeon. La historia comienza en el año 2012, cuando alguien publicó un mensaje en un popular foro conocido como The Flat Forums, creado por un usuario de la comunidad de la página web Bungie.net. El mensaje decía: recuerdo una animación corta bastante aterradora cuando era pequeño. 28 años después, aún quema mi mente. Trata de un niño pequeño que está durmiendo en su cama y sobre la que hay un reloj. Todas las luces se encuentran apagadas y todo está muy oscuro. De repente, el reloj comienza a frenar su ritmo hasta detenerse, marcando la medianoche. Cuando el reloj se detiene por completo, un hombre azul verdoso sale del reloj. El niño se despierta justo a tiempo, solo para ver cómo este hombre vestido de negro lo saca de la cama para llevarlo a una especie de aventura terrorífica y devolverlo a su cama al amanecer. Este mensaje fue escrito por un usuario conocido como Comanda Santa, con la esperanza de que alguien identificase la animación. Su publicación al principio fue ignorada por muchos y tomada por otros como una simple creepypasta, creada por alguien que solo quería llamar la atención. Otros más escépticos cuestionaron la memoria del usuario, insinuando que ese recuerdo puede que no se tratase más que de un sueño causado por la fiebre, ya que el usuario había alegado estar enfermo cuando dice que vio la supuesta animación. Recuerdo haber sentido un gran terror mientras veía esta animación. Recuerdo que el hombre del reloj secuestraba al niño pequeño y lo llevaba a lugares a los que claramente el niño no quería ir. No recuerdo bien a qué lugares, pero sí recuerdo que el niño le repetía reiteradamente que lo llevase a casa, pero Clockman lo ignoraba, como si no pudiese escucharlo. Él seguía arrastrándolo por múltiples lugares aterradores. Recuerdo sentir miedo por el niño y desear que lo llevase a casa. Los rumores con respecto a que su historia solo era una creepypasta se hicieron más creíbles cuando el usuario comenzó a comentar cosas como que quería ver la animación antes de morir, como que ésta le había afectado en diferentes etapas de su vida, la infancia, la escuela secundaria, incluso siendo adulto, después como padre. Parecía como si este hombre salido de un reloj, este Clockman, realmente lo hubiese estado persiguiendo toda su vida en el mundo real. Por suerte, para este usuario, no todos pensaban que él fuese un troll obsesionado. Hubo quien sí le creyó. Comanda Santa era un miembro respetado dentro de la comunidad. No era el tipo de usuario que se burlaba de otros miembros del foro en el que participaba. Sus descripciones con respecto a la trama de la animación y la apariencia de Clockman eran tan vívidas y detalladas que era difícil para muchos usuarios no creerle. Quienes deseaban que su historia fuese real se lanzaron a la cacería de la animación perdida. Comanda Santa comenta que recuerda la apariencia de Clockman como un hombre alto con una barba larga y tupida y una capa larga. En el proceso inicial de búsqueda, varios cortos animados fueron descartados, tales como The Clock Store, The Sandman, y la introducción de Nutcracker Fantasy.
primera pista clave la dio el propio Comanda Santa. Él estaba convencido que su Clockman había aparecido en Pinwheel, que la animación perdida que tanto anhelaba ver otra vez se encontraba en uno de los muchos episodios de esta serie de los años 70. Pinwheel fue uno de los primeros programas emitidos por Nickelodeon entre 1979 y 1990. Se trataba de un show similar a Plaza Sésamo, mostrando acción en vivo con marionetas mezclada con cortos animados. El programa tuvo un total de 260 episodios de 1 hora de duración, lo que significaba que 260 horas de contenido tendrían que ser visualizadas a fin de encontrar el corto de Clockman. La tarea no solo era ardua, era prácticamente imposible. Muchos de esos episodios no estaban disponibles en internet, no se sabía cuál era el título de la animación y esos episodios no se encontraban en vídeos o DVDs a la venta. La publicación original de Comanda Santa en los foros de The Flat recibió un total de 800 comentarios en forma de respuestas en menos de 24 horas, por lo que la historia comenzó a esparcirse rápidamente por el resto del internet. Al día siguiente, la historia ya se encontraba en los foros de World of Warcraft, Minecraft, Yahoo Answers y por supuesto 4chan, específicamente en el tablero X, conocido también como la sección de lo paranormal en dicha página web. Comanda Santa fue a los foros de 4chan en búsqueda de ayuda e inesperadamente en dicha página un usuario anónimo comentó la publicación con una parte de la trama de Clockman. ¡Leches! Sí que recuerdo ese corto animado. Era un tipo de corto con personajes pobremente hechos y la animación era realmente atemorizante. Comenzaba con la mamá del niño dándole las buenas noches, apagando la luz y cerrando la puerta tras ella. Luego la puerta comenzaba a abrirse lentamente mientras sonaba el viento y la escena se enfoca en el niño mirando el pie de la cama. Este lucha por unos segundos por no cerrar sus ojos, pero finalmente se rinde y se queda dormido. Luego la escena se centra en el reloj y cómo la segunda aguja se detiene lentamente en el 12. Luego la escena vuelve a enfocarse en el pie de la cama y aquí es donde Clockman comienza a salir del reloj como si este se tratase de una ventana. La cabeza de Clockman queda atrás mientras que sus brazos empujan el reloj como una puerta para poder salir, dejando a su vez una especie de agujero negro detrás de él. Con Clockman ya en la habitación, el chico se despierta y obviamente se asombra al verlo. Entonces Clockman comienza a hacer una especie de baile irlandés. Va vestido con una especie de suéter de cuello de tortuga completamente negro, con un sombrero de tazón, su piel es verde. Personalmente no recuerdo que tuviera una barba, pero sí tenía una sonrisa con dientes muy grandes y dos enormes ojos con pupilas muy pequeñas. La descripción de este usuario sobre la animación difiere enormemente a la hecha por Comanda Santa. Por ejemplo, esa descripción de Clockman con una piel verde, sin barba, con una especie de suéter de cuello de tortuga y un sombrero de tazón. También el baile raro irlandés una vez dentro de la habitación del niño. A pesar de las grandes diferencias que había entre ambas descripciones, Comanda Santa confirmó que el comentario se estaba refiriendo a la misma animación perdida y que alguno de ellos probablemente hubiese olvidado algún que otro detalle. Ya entonces Comanda Santa había comprado diferentes DVDs de Pinwheel. A pesar de no existir ningún lanzamiento oficial de este programa, muchos fans habían pasado muchos de los episodios de la serie a DVD y los vendían por internet. Desafortunadamente, Comanda Santa no fue capaz de encontrar ningún indicio de Clockman en estos DVDs. La historia de Clockman se hizo muy conocida en 2012 con las publicaciones de Comanda Santa en el ya mencionado foro, The Flat. Sin embargo, la historia puede ser rastreada 8 años antes. En 2004, en una página web conocida como Animation Nation, en una publicación donde diferentes usuarios discutían sobre elementos de terror en la animación occidental, un usuario de nombre Michael Howe comenzó a escribir sobre una serie de cortos animados que había visto en un programa de Nickelodeon llamado Pinwheel cuando era muy joven. Uno de estos párrafos tiene similaridades con Clockman.
Había una historia sobre una niña pequeña que había perdido sus zapatos rojos. Le pidió ayuda a un mago local, el cual podía hacer desaparecer y aparecer cualquier cosa a que la ayudase a recuperar sus zapatos. Este acepta con la condición de que le diga a su mamá la verdad. El mago la ayuda, la niña se va a su casa, no le dice nada a su madre sobre el asunto esperando que el mago se olvide, pero no, este vuelve a su busca. Sale de un reloj, rapta a la niña, le pide una explicación y como castigo le hace coser estrellas en el cielo nocturno. Al día siguiente la niña regresa a su casa y le cuenta a su madre la verdad. En su momento, aquella vieja publicación fue pasada por alto sin mayor consideración. Sin embargo, cuando la misma fue descubierta en el año 2012, se percibió entonces como un punto sin retorno para quienes no creían que Clockman fuese real. Quienes habían dudado de Comanda Santa y del usuario anónimo en 4chan hubieron de reconsiderar sus opiniones cuando vieron esa publicación olvidada durante años que se asemejaba a sus descripciones. Se trataba de algo más que una simple creepypasta. Era algo real. A pesar del entusiasmo que emanó de la publicación de Mitchell Howe, la búsqueda de Clockman no avanzó, permaneciendo inactiva durante 2 años, hasta que de pronto el creador de una página web llamada The Lost Media Wiki, un hombre conocido como Dykate, reinició la búsqueda. Dykate publicó un artículo en The Lost Media Wiki detallando la búsqueda de la animación hasta el momento y comentando sobre sus intentos de contactar con varios empleados de Nickelodeon que podrían tener información sobre Pinwheel y más específicamente sobre Clockman. Tras no encontrar nada nuevo, Dykate decidió contactar al ya mencionado Michael Howe, con la intención de consolidar aquella descripción hecha por él años antes en la página de Animation Nation. Tras varias conversaciones, la descripción sobre la animación de Clockman que salió de ellas fue la más detallada que se había dado hasta la fecha. El corto comienza con una niña a la que su mamá le da un nuevo par de zapatos y le advierte que no los pierda. La niña sale a jugar, pero cuando regresa a su casa no puede encontrar los zapatos. Después de buscarlos por todas partes, ella recuerda que hay un mago que podría ayudarla. Lo raro es que vemos al mago aparecer y desaparecer en árboles y en varios lugares alrededor de su casa. La niña le pide ayuda al mago, y este le da nuevos zapatos, pero le dice que debe decirle a su madre lo que ocurrió al llegar a casa. Sin embargo, la niña se va a casa y no lo hace. Durante el episodio escuchamos la voz de una narradora que dice: ella pensaba que el brujo olvidaría el trato. Entonces la escena cambia de regreso al brujo, a quien se le puede notar un poco molesto. Luego la escena pasa al interior de la casa de la niña, con ella en la cama. Cerca hay un reloj de péndulo. Escuchamos al narrador susurrar misteriosamente, pero el brujo no olvidó. La escena cambia a un plano dentro de la casa donde podemos ver ambos pisos de la misma. Vemos al mago aparecer en diferentes lugares, primero en el primer piso, después en el segundo y luego detrás de la puerta de la habitación de la niña. La niña asustada se esconde bajo sus sábanas. El péndulo del reloj se detiene y en él se forma una ventana de la que sale el mago. Este la lleva hasta su casa y demanda saber la razón por la cual ella no le dijo a su mamá la verdad. La niña dice que temía lo que su madre le dijera si le contaba que había perdido sus zapatos. El mago dice algo y de pronto comienzan a aparecer rascacielos. Mi memoria falla un poco en esta parte, pero creo recordar que el mago dice que usa su magia para construir rascacielos. Entonces, el mago decide perdonarla, si ella acepta tejer estrellas para colocarlas en el cielo. Ella lo hace y él la devuelve a casa. Al día siguiente la niña le dice a su madre lo que ocurrió, y la madre, en lugar de llamar a la policía para que arresten al mago, perdona a su hija y todo acaba bien. También vemos al mago sonriente, observando todo desde lejos con un telescopio. Esto es posiblemente un 90% de lo que recuerdo de esa animación. Definitivamente era uno de los pocos cortos que tenía una ambientación espeluznante en Pinwheel. Probablemente lo vi unas cuantas veces mientras crecía. Yo seguí viendo Pinwheel hasta que Nickelodeon canceló el programa.
Desafortunadamente solo cuento con mis recuerdos de dicho episodio. Recuerdo que el estilo de la animación era como si fuera stop motion, en papel. Yo tendría entre 5 y 7 años cuando la vi. La manera en la que Michael Howe describió la animación fue similar a como lo había hecho hace más de una década en el 2004 en los foros de Animation Nation, pero con nuevos y vívidos detalles que llenaban muchos espacios en blanco. Michael menciona a un narrador que acompaña la historia, los contextos de la ambientación, el estilo de la animación, incluso algunas de las líneas dichas por los personajes. También declaró que llegó a ver la animación múltiples veces en Pinwheel cuando era un niño. Por las mismas fechas, Comanda Santa había decidido desaparecer de los foros en The Flat, hasta que Clockman fuera encontrado, una especie de compromiso. Esto hizo que los intentos de Die-Kate por contactarlo fueran extremadamente difíciles. Aunque finalmente consiguió hablar con él a comienzos de 2015 en la página Nintendo Age, fue incapaz de obtener alguna información nueva. Gracias a sus conversaciones con Michael Howe, Die-Kate ahora contaba con valiosas y más detalladas descripciones que le servirían como herramientas en su búsqueda. Die-Kate nuevamente intenta contactar con personas que habían trabajado en Pinwheel, pero esta vez, en lugar de contactar con el estudio, busca contactar con los creadores, las personas que habían trabajado directamente en el programa. Inmediatamente, Die-Kate encuentra un miembro del equipo creativo de Pinwheel, un hombre llamado Michael Karp, escritor y actor de voz de dicho programa. Karp respondió a una publicación que había hecho Die-Kate en un sitio web para profesionales creativos llamado Stage 32. Su respuesta es una vaga memoria de Clockman, diciendo que el corto muy probablemente fue producido por la primera temporada de Pinwheel, alrededor de 1980 a 1981, pero como él había participado en la serie durante la segunda temporada, él no tenía conocimiento sobre ninguna animación de Clockman. Pero conocía a alguien que sí podría tenerla, el productor ejecutivo, Tippi Fortune. Tippi Fortune, también conocida como Louise Fortune, era un productor ejecutivo de Pinwheel durante el tiempo que supuestamente Clockman habría sido emitido. Michael Karp fue lo suficientemente amable como para darle a Die-Kate una dirección de email donde comunicarse con ella. Die-Kate le envió toda la información que tenía, esperando recibir de vuelta una pista certera. Tippi respondió pronto, impresionada con las habilidades de Die-Kate para investigar, pero a su vez declarando que lamentablemente ella no recordaba el corto de Clockman, aunque sí reveló algo muy interesante. La mayoría de los cortos que salieron al aire en Pinwheel fueron adquiridos por una compañía llamada Koei Films. Esta compañía tenía una gran librería con cortos de todas partes del mundo que vendían a otros estudios, tales como HBO y Nickelodeon. Cuando estudios como Nickelodeon comenzaron a producir su propio material, dejaron de comprar filmaciones de Koei Films. Su fundador, un hombre llamado Bernie Scow, intentó vender la compañía, pero no había compradores interesados en ella. No se sabe qué pasó con la compañía, pero desapareció del mercado. Cuando Tippi intentó rastrear dicha compañía buscando en Google por Bernie Scow o su asociado Ming Levy, no hubo resultados. Era como si se hubiesen desvanecido. Algo que Tippi sí pudo proveerle a Die-Kate fueron las direcciones de correos electrónicos de otros 3 miembros del grupo directivo de Pinwheel, que estuvieron directamente involucrados en adquirir cortos animados para el show. También incluyó una lista con nombre de compañías de medios audiovisuales para niños que podrían ayudar a rastrear el corto de Clockman. Uno de los miembros del personal de Pinwheel, llamado James Callisto, nunca respondió a los correos de Die-Kate. Los otros 2 miembros, Lewis Phillips y Bob Perlman, sí que lo hicieron, pero desafortunadamente no contaban con información que Die-Kate ya no supiera. Las compañías con las que fue capaz de contactar tampoco tenían información nueva, así que Die-Kate decidió enfocarse en Koei Films como la pieza clave para encontrar el corto de Clockman. Bernie Scow, el fundador de la compañía, había fallecido en 2001. Die-Kate consiguió ponerse en contacto con su hija Jane, que respondió diciendo que ayudaría en lo que pudiese.
Durante la larga búsqueda por Clockman, hubo innumerables falsos testimonios y pruebas que desanimaban a la comunidad y confundieron a muchos usuarios que estaban detrás de este corto perdido. La historia más común con la que Clockman fue comparada y confundida fue con el conocido cuento de Hans Christian Andersen, The Red Shoes, Los zapatos rojos. Es la historia de una pobre huérfana que es adoptada por una mujer rica que la educa como una niña mimada. A la niña le regalan un par de hermosos zapatos rojos, los cuales decide llevar puestos a todos lados, incluso a la iglesia. Una anciana la regaña diciéndole que solo zapatos negros deben ser usados en la iglesia. La niña la ignora y cuando vuelve a la iglesia calza de nuevo sus zapatos rojos. Solo que esta vez un viejo soldado de barba roja aparece y se dirige a la niña diciéndole: ¡Oh, qué bellos zapatos para bailar! ¡Nunca te los quites cuando bailes! Y entonces los zapatos comienzan a bailar, con la niña sufriendo por el movimiento constante sin poder quitárselos. La niña acaba con sus pies amputados y ni aun así los zapatos dejan de bailar. Al final la niña es perdonada antes de ascender directamente al cielo. Vamos, lo que antes se consideraba un final feliz. Muchos confundieron esta historia con la de Clockman. Las similitudes entre ambas historias eran innegables: los zapatos rojos, el hombre barbudo, la madre y la moraleja sobre no consentir demasiado a nuestros hijos. Sin embargo, los finales eran completamente diferentes, y el hecho de que la niña de la historia de Christian Andersen muriese por amputación parece muy poco apropiado para ser emitido en un programa infantil de aquella época. Otra pista falsa que se dio fue la de The 7 O'Clock Man, el hombre de las 7 en punto. Muchos de los cortos que fueron transmitidos en Pinwheel vinieron de Canadá, así que se especuló que Clockman estaba inspirado en The 7 O'Clock Man, una historia en la cual un hombre se esconde en el cuarto de los niños y los secuestra si no se van a dormir tras la hora señalada. La historia no concordaba completamente con la descripción proporcionada por Comanda Santa, pero durante un tiempo fue la versión más cercana a su testimonio, hasta que llegó el 10 de diciembre de 2017. 5 años después de iniciarse la búsqueda, un usuario de The Lost Media Wiki llamado Nitrate Nerd estaba haciendo su propia investigación de Clockman con la esperanza de encontrar una pista. Buscó una filmación educativa titulada The Wizard, el mago, en la página WorldCat, una librería con un catálogo de alcance mundial. Después de explorar varias páginas, encontró un corto titulado Sally, el cual tenía un enlace a YouTube. Pinchó en el enlace y vio que el vídeo era idéntico a la descripción hecha por Comanda Santa y Michael Howe. El vídeo había sido subido por AAA Studios, los actuales dueños del corto. Enviaron el vídeo a Comanda Santa y él confirmó que ese era el vídeo. La larga búsqueda de Clockman por fin había terminado. El nombre real de la animación era All Paradise Sally, o algo similar, producida en Checoslovaquia en 1976 por AAA Studios, conocida también como Art and Animation Studio. La animación estaba basada en una historia del mismo nombre, la cual a su vez estaba inspirada en una vieja historia del folclore inglés titulada The Old Man at the White House, el hombre viejo en la Casa Blanca, de 1897. El corto era muy similar a la descripción proporcionada por Michael Howe, con unas pocas diferencias como el hecho de que los zapatos rojos de hecho eran guantes anaranjados. Siendo Checoslovaquia una nación comunista en aquel tiempo, los productores de la filmación nunca supieron dónde fue a parar su cortometraje. En realidad fue vendido a una compañía líder en América, quienes lo doblaron al inglés y lo titularon Sally. Es entonces cuando la animación fue adquirida por Koei Films y de ahí ya fue emitida por Pinwheel. Una vez que Clockman fue encontrado, una nueva búsqueda comenzó por su doblaje al inglés. El 11 de enero de 2018, un mes después de que la animación original fuese descubierta, la versión doblada al inglés apareció en internet, gracias a una discusión entre un usuario de The Lost Media Wiki, conocido como Tommy Shadow, y una organización conocida como AV Geeks,
un grupo para preservación de filmografías educacionales, quienes tenían el doblaje en sus archivos. Una semana después, una versión completa en alta definición fue publicada en Internet. Y así es como terminó una de las más largas búsquedas por animaciones en la historia reciente. Lo que comenzó como poco más que una especulación de creepypasta se convirtió en realidad, gracias a la dedicación y trabajo arduo de personas como Diecate y el resto de usuarios mencionados en el vídeo. Nosotros agradecemos su trabajo al canal Blame It on Jorge y a la versión inglesa de este mismo vídeo, que es el que ha inspirado este otro que acaban de ver. Esperamos fuese de su agrado. Hasta la próxima. La paz.